Bienvenido, soy Manuel, y hoy te voy a contar una historia emocionante. Millonario ignora a pobre limpiadora, pero descubre algo que lo hace caer de rodillas. Las puertas del ascensor se deslizaron con un susurro, revelando la planta 22ª de la Torre Valverde, un reino de cristal y ambición fría suspendido sobre el caos de Madrid. Ricardo Valverde permanecía junto a los ventanales del suelo al techo de su ático, con las manos cruzadas tras la espalda, observando la ciudad como un general contemplando territorio conquistado. El atardecer teñía de naranja el horizonte de la Gran Vía, pero él no lo notaba. La belleza no tenía valor en su libro de cuentas. Su móvil vibró, otro trato cerrado, otro competidor aplastado, otro millón añadido a un imperio que ya valía miles de millones de euros. Los labios de Ricardo se contrajeron, no exactamente una sonrisa, pero lo más cercano para un hombre que había olvidado cómo hacerlo. Señor Valverde, los informes trimestrales están listos para su revisión. La voz de su asistente crepitó por el intercomunicador, afilada y eficiente, justo como él prefería. «Déjelos en mi escritorio», respondió sin girarse. «Y recuerde a seguridad, ninguna interrupción después de las 7. No me importa quién sea». El despacho volvió al silencio. A Ricardo le gustaba así. El silencio significaba control. El silencio significaba ninguna complicación, ninguna emoción desordenada nublando el juicio. Había construido su imperio sobre decisiones calculadas, no sentimentalismos. Su exesposa lo había aprendido por las malas. También sus antiguos socios. También cualquiera lo suficientemente necio como para creer que Ricardo Valverde tenía espacio en su vida para algo más allá de márgenes de beneficio y dominio del mercado. Se acomodó en su sillón de cuero, los informes desplegados ante él como cartas en una mano ganadora. Los números eran buenos, siempre eran buenos. Sin embargo, últimamente algo roía los bordes de su satisfacción, un eco hueco que no podía silenciar con otra adquisición. A las 7:15 la oyó, el suave clic de la entrada de servicio abriéndose, el leve susurro de un carro de limpieza siendo empujado sobre el suelo de mármol. Ricardo no levantó la vista. Nunca lo hacía. El personal de limpieza era parte de la infraestructura del edificio, tan invisible como el sistema de ventilación e igualmente notado. Inés Herrera empujó su carro por el ático, sus movimientos practicados y económicos. Llevaba 3 años limpiando este despacho, tiempo suficiente para conocer cada rincón, cada superficie, cada hábito del hombre que lo poseía, tiempo suficiente para convertirse en un fantasma. Le dolían los hombros. Siempre le dolían a estas alturas del día. El turno en el restaurante se había alargado y apenas había llegado a tiempo a su trabajo de limpieza de la tarde en el hotel antes de correr hasta aquí. 3 trabajos, 7 días a la semana. Y aún así las facturas médicas se multiplicaban como una maldición que no podía romper. Se movió primero por el salón. No es que pareciera habitado. Los muebles de cuero blanco permanecían impolutos e intactos, como una exposición de showroom. Ninguna fotografía en las estanterías. Ningún libro dejado abierto sobre la mesa de centro. Ninguna evidencia de que un ser humano realmente ocupara este espacio. Inés había visto lujo antes, pero esto era diferente. Esto era riqueza sin calidez, éxito sin alma. En la cocina limpió encimeras que no habían sido usadas. Vació una papelera que contenía solo una taza de café. Regó plantas que parecían tan solitarias como ella se sentía, y durante todo eso, Ricardo Valverde permanecía en su despacho, una silueta contra el cielo oscureciendo, tan inconsciente de su presencia como de las estrellas que comenzaban a aparecer sobre la ciudad. Inés se detuvo en el umbral de su despacho. El protocolo decía que debía esperar hasta que él se fuera, pero a menudo trabajaba hasta medianoche, y ella tenía que coger el último autobús de vuelta a Carabanchel. Tenía que relevar a la señora Dolores, que cuidaba a Lucía después del colegio. Tenía que comprobar la temperatura de su hija, administrarle la medicación, leerle un cuento aunque Lucía estaba quedándose demasiado cansada para permanecer despierta hasta el final. Llamó suavemente. «Disculpe, señor Valverde, ¿puedo limpiar su despacho?» Él agitó una mano sin levantar la vista, un gesto de despido que de alguna manera también concedía permiso. Inés entró con su carro, haciéndose aún más pequeña de lo habitual, si eso era posible. Trabajó a su alrededor en silencio, vaciando su papelera,
quitando el polvo de estanterías llenas de premios que probablemente nunca miraba. Pero cuando se acercó a su escritorio para limpiar la superficie, algo llamó su atención. Una fotografía, parcialmente oculta bajo una pila de contratos, vieja, descolorida, del tipo que la gente guardaba no para exhibir, sino por razones que ni ellos mismos entendían completamente. La mano de Inés se congeló, su trapo de limpieza suspendido en el aire. La mujer en la fotografía era joven, quizás de 20 y tantos años, con pelo oscuro y ojos que guardaban secretos. Llevaba un vestido de verano y una sonrisa vacilante, de pie en lo que parecía el retiro. Y junto a ella, más joven pero inconfundible, estaba Ricardo Valverde, su brazo alrededor de su cintura, su expresión más suave de lo que Inés jamás había imaginado posible. Pero no fue Ricardo quien le robó el aliento a Inés, fue la mujer. El rostro que había visto solo una vez antes, en una única fotografía que su madre de acogida le había dado en su 18º cumpleaños. El rostro de la madre que la había abandonado cuando era un bebé, dejando nada más que un nombre y un misterio. El trapo se le resbaló de los dedos, aterrizando silenciosamente en la alfombra. ¿Ha terminado? La voz de Ricardo cortó su shock, impaciente y fría. Sí, señor, susurró Inés, su voz extraña en sus propios oídos. Ya he terminado. Recogió sus suministros con manos temblorosas y salió, arrastrando el carro tras ella como un peso. Pero cuando las puertas del ascensor se cerraron y el ático desapareció sobre ella, Inés supo una cosa con certeza aterradora. Nada había terminado. Todo apenas estaba comenzando. El autobús avanzaba dando tumbos por las calles oscuras de Carabanchel, sus luces fluorescentes parpadeando como un corazón moribundo. Inés presionó la frente contra la ventana fría, observando cómo la ciudad se difuminaba. Tiendas de alimentación con ventanas enrejadas, farolas parpadeantes, sombras acurrucadas en portales contra el frío de octubre. Pero no veía nada de eso. Su mente permanecía atrapada 22 plantas sobre Madrid, en un despacho que olía a cuero y colonia cara, mirando fijamente una fotografía que había destrozado su comprensión de todo. Su madre, Ricardo Valverde. Juntos. Las preguntas llegaban en oleadas, cada una arrastrándola más profundamente hacia la confusión. ¿Cómo se conocían? ¿Por qué su madre nunca lo había mencionado? Y la pregunta más aterradora de todas, la que apenas se atrevía a formular, ¿podría Ricardo Valverde ser su padre? Las manos de Inés temblaban mientras agarraba su gastado bolso. Dentro, envuelta en papel de seda que había guardado de un regalo recibido hacía años, estaba su única fotografía de su madre. La había mirado 1000 veces, memorizando cada detalle de una mujer que nunca había conocido. Una mujer que la había dejado en una comisaría envuelta en una manta amarilla con nada más que una nota. Se llama Inés. Por favor, denle la vida que yo no puedo. El autobús chirrió hasta detenerse. Inés se bajó, su cuerpo moviéndose en piloto automático por calles familiares. 3 manzanas hasta su edificio, un estrecho bloque de pisos con escalones de hormigón agrietado y una puerta principal que nunca cerraba del todo. La señora Dolores ya estaba esperando en el pasillo, su rostro amable arrugado de preocupación. «Ha tenido una tarde difícil», dijo suavemente la señora Dolores, recogiendo su labor de punto en una bolsa de tela. La fiebre subió sobre las 6. Le di la medicación, pero Inés, deberías llamar al médico mañana. El corazón de Inés se contrajo. Gracias, señora Dolores. No sé qué haría sin usted. Te las arreglarías. Siempre lo haces. La anciana apretó la mano de Inés. Eso es lo que me preocupa. Dentro del pequeño piso, Lucía yacía acurrucada en el sofá, bajo 3 mantas a pesar del siseo cálido del radiador. El rostro de su hija parecía más pequeño de alguna manera, más frágil que aquella mañana. Ojeras oscuras ensombrecían sus ojos y su respiración llegaba superficial y rápida. Inés se arrodilló junto a ella, presionando un beso en la frente febril de Lucía. «Hola, cariño. ¿Cómo te encuentras?» Los ojos de Lucía se abrieron revoloteando y a pesar de todo sonrió. «Hola, mamá. ¿Has visto gente elegante hoy?» Era su juego. A Lucía le encantaba escuchar historias sobre el mundo que su madre limpiaba, vislumbres de vidas tan diferentes de la suya. Inés normalmente inventaba relatos alegres, pintando cuadros de amabilidad que rara vez existían. Pero esta noche, las palabras se le atascaron en la garganta. «Esta noche no, cariño.
Pero te lo contaré mañana, ¿vale? Necesitas descansar. ¿Te quedarás conmigo? Siempre. Inés se acomodó en el suelo junto al sofá, la espalda contra los cojines gastados, y sostuvo la pequeña mano de su hija. Esperó hasta que la respiración de Lucía se profundizó en el sueño antes de permitirse llorar. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas y goteaban sobre su uniforme de trabajo. Las facturas médicas yacían sobre la mesa de la cocina como acusaciones. 47.000 euros y subiendo. El tratamiento experimental que Lucía necesitaba no estaba cubierto por su precario seguro. Inés había solicitado programas de asistencia, iniciado una campaña de crowdfunding que apenas había recaudado 3.000 euros. Incluso había vendido todo lo de valor que poseía. No era suficiente, nunca sería suficiente. Y ahora esto. Esta revelación imposible de que el hombre cuyos suelos fregaba, cuya basura vaciaba, cuya existencia apenas registraba su presencia, este hombre podría ser su padre. Inés sacó su fotografía, estudiándola bajo la luz tenue. Su madre no podía tener más de 22 o 23 años. Joven, hermosa, asustada si mirabas con suficiente atención la tensión alrededor de sus ojos. ¿Qué había pasado entre esta fotografía y el momento en que dejó a una bebé en una comisaría? ¿Qué había hecho Ricardo Valverde, o no hecho, que había llevado a esa elección desesperada? Entonces llegó la rabia, caliente y feroz. Si Ricardo era su padre, la había abandonado, la había dejado crecer en casas de acogida, rebotando entre familias que la veían como un cheque o una carga. Nunca la había buscado, nunca se había preguntado por la hija que podría haber dejado atrás. Había construido su imperio mientras ella luchaba por migajas, pero Lucía tosió en su sueño, un sonido húmedo y doloroso que cortó a través de la rabia de Inés y la reemplazó con algo más complejo. Desesperación mezclada con orgullo, esperanza enredada con miedo. Ricardo Valverde tenía recursos que podrían salvar la vida de Lucía, pero pedírselo, si es que era su padre, significaría rebelarse, hacerse vulnerable ante un hombre que había pasado años mirando a través de ella como si estuviera hecha de cristal. Inés devolvió la fotografía a su bolso y sacó una pequeña libreta del cajón de la cocina. Dentro había fragmentos que había recopilado a lo largo de los años: el nombre completo de su madre, de su certificado de nacimiento, el nombre del hospital donde nació, fechas que nunca habían cuadrado del todo. Había dejado de investigar hacía mucho tiempo. Los callejones sin salida demasiado dolorosos, las respuestas demasiado esquivas, pero ahora tenía un hilo, una conexión, una fotografía que vinculaba su pasado a un presente que nunca había imaginado. Abrió su portátil, una máquina antigua que tardaba 5 minutos en arrancar, y comenzó a buscar. La historia de Ricardo Valverde, el nombre de su madre, Madrid en los años 90. Las piezas estaban dispersas, pero en algún lugar de la oscuridad tenía que haber luz. Lucía se removió, gimiendo suavemente. Inés cerró el portátil y volvió junto a su hija, acariciándole el pelo hasta que se acomodó de nuevo en un sueño inquieto. «Lo resolveré», susurró Inés en la oscuridad. «Te lo prometo». Fuera la ciudad zumbaba con movimiento incesante, pero en su pequeño piso el tiempo parecía suspendido, atrapado entre un pasado que Inés nunca había conocido y un futuro que aún no podía ver. La mañana llegó demasiado pronto, arrancando a Inés de un sueño que había sido más ansiedad que descanso. La fiebre de Lucía había bajado en algún momento antes del amanecer, dejando a su hija pálida pero tranquila. Inés preparó avena que no podían permitirse desperdiciar y observó a Lucía picotearla con el apetito de un pájaro. «Mamá, ¿por qué pareces triste?», preguntó Lucía, su voz pequeña y ronca. Inés forzó una sonrisa, apartando un mechón de cabello detrás de la oreja de su hija. «No estoy triste, cariño, solo cansada. Ya sabes cómo es. Siempre estás cansada». No era una acusación, solo un hecho observado por una niña que había aprendido a leer el agotamiento de su madre como otros niños leían cuentos. Después de dejar a Lucía en el colegio, ignorando la mirada preocupada de su profesora, la señorita Martínez, que había notado con qué frecuencia Lucía visitaba la enfermería, Inés se dirigió a su turno matutino en el bar. Su mente repasaba la investigación de la noche anterior, fragmentos de información que creaban más preguntas que respuestas. Ricardo Valverde, 54 años,
multimillonario hecho a sí mismo, magnate inmobiliario, ningún hijo listado en ningún registro público, divorciado 2 veces, sin relaciones actuales, conocido por su crueldad en los negocios y su ausencia de círculos sociales. Un hombre que había construido muros más altos que sus torres. Y su madre, Catalina Soto, que había muerto en un accidente de coche cuando Inés tenía 3 años. Ningún otro familiar listado, ninguna conexión que explicara cómo una joven de la nada había terminado en una fotografía con un hombre que se convertiría en una de las figuras más poderosas de Madrid. «¡Inés! ¡Pedido listo!». El grito del encargado del bar la devolvió a la realidad. Agarró los platos, los entregó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos y se guardó una propina de 5 euros en el bolsillo que compraría la medicación de Lucía para 2 días. Su móvil vibró durante su descanso. Un mensaje del departamento de facturación del hospital, marcado como urgente. Inés lo eliminó sin leerlo. Sabía lo que decía. Todos decían lo mismo. Aquella tarde, mientras se preparaba para su turno en el ático de Ricardo, Inés tomó una decisión. Buscaría más evidencia, cartas, documentos, cualquier cosa que pudiera confirmar o negar la sospecha que se había arraigado en su pecho como un tumor. No estaba lista para confrontarlo, todavía no, quizás nunca, pero necesitaba conocer la verdad. El ático estaba vacío cuando llegó, lo cual no era inusual. Ricardo a menudo trabajaba hasta tarde en su oficina del centro los miércoles. Inés realizó su rutina con precisión mecánica, pero su corazón martilleaba contra sus costillas mientras se acercaba a su despacho. Nunca había registrado sus espacios privados antes. La idea iba contra todo lo que creía sobre dignidad y respeto. Pero la desesperación reescribe las reglas por las que vivimos, y la respiración trabajosa de Lucía se había convertido en un reloj contando hacia decisiones que Inés nunca pensó que tendría que tomar. Los cajones del escritorio estaban cerrados, pero el archivador del rincón no. Las manos de Inés temblaban mientras lo abría, esperando a medias que sonaran alarmas, que apareciera seguridad. Pero solo había silencio y el susurro de su conciencia diciéndole que parara. Los archivos estaban organizados por año, meticulosos y codificados por colores. Comenzó con los años 90, sacando carpetas con dedos cuidadosos, buscando cualquier cosa, un nombre, una fecha, una pista. La mayoría contenían escrituras de propiedad, registros de inversión, el rastro en papel de la acumulación de riqueza. Entonces, en una carpeta marcada Personal 1994, lo encontró. Una carta, escrita a mano en papel amarillento con la edad. La letra era femenina, elegante, pero apresurada, como si la escritora hubiera estado corriendo contra el tiempo o las lágrimas o ambos. Ricardo, te escribo esto porque no tengo el valor de decírtelo a la cara. Estoy embarazada. Sé lo que dirás, que acordamos que esto era temporal, que tu carrera es lo primero, que un hijo no encaja en tus planes. Tienes razón, tampoco encaja en los míos, pero no puedo hacer lo que sugeriste. No lo haré, así que te lo estoy poniendo fácil a ambos. Me voy de Madrid, nunca volverás a saber de mí. Puedes construir tu imperio sin la complicación de una familia que nunca quisiste. No intentes encontrarme, no intentes arreglar esto. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Catalina. La visión de Inés se nubló. La carta se le resbaló de los dedos, flotando hasta el suelo como una hoja cayendo. Presionó su mano contra su boca para sofocar el sollozo que quería escapar. Él lo sabía. Ricardo Valverde había sabido de su existencia, o al menos del embarazo de su madre, y no había hecho nada, peor que nada. Le había sugerido a Catalina que hiciera algo al respecto, un eufemismo que revolvió el estómago de Inés. Su madre había huido para protegerla, para darle vida, incluso si no podía darle mucho más, y Ricardo la había dejado desaparecer, aliviado de estar libre de la inconveniencia. La rabia que inundó a Inés era pura y terrible. Este hombre frío y calculador que vivía en un palacio mientras su hija fregaba sus suelos, había elegido su ambición sobre su vida antes de que ella siquiera diera su primer aliento. Recogió la carta con manos temblorosas, la dobló cuidadosamente y se la guardó en el bolsillo. Evidencia, prueba, un arma que aún no sabía cómo usar. El sonido del ascensor llegando envió pánico disparándose por sus venas. Inés metió la carpeta de vuelta en el archivador,
Lo cerró tan silenciosamente como pudo y agarró sus suministros de limpieza. Para cuando Ricardo atravesó la puerta, ella estaba quitando el polvo de la estantería del salón, su rostro una máscara de calma profesional, su corazón un tambor de guerra latiendo contra sus costillas. Ricardo apenas la miró al pasar, aflojándose la corbata, el móvil pegado a su oreja. No me importan sus preocupaciones. Dígales que es a mi manera o pueden buscar otro inversor. Inés lo observó desaparecer en su dormitorio. Este hombre que era su padre y un extraño, que sostenía la vida de su hija en sus manos sin saberlo, que había desechado a su propia hija como una mala inversión. Terminó su trabajo aturdida y se fue sin despedirse de alguien que nunca se había molestado en saludar. En el autobús de vuelta a casa, Inés sacó la carta y la leyó de nuevo bajo las luces parpadeantes. Cada palabra era una confirmación y una condena. Ahora tenía su respuesta. La pregunta era, ¿qué haría con ella? La carta ardía en el bolsillo de Inés como una marca, su presencia imposible de ignorar, incluso mientras realizaba los movimientos de su vida. 3 días pasaron en una niebla de rutina y rabia. Turnos en el bar donde sonreía a clientes que no la veían, habitaciones de hotel que limpiaba mientras ensayaba conversaciones que nunca tendría, tardes en el ático donde ella y Ricardo existían en el mismo espacio como extraños en un ascensor, cercanos pero en mundos separados. El estado de Lucía empeoró. La fiebre regresó con venganza, y con ella llegaron nuevos síntomas que aterrorizaban a Inés. Moretones que aparecían sin causa, fatiga tan profunda que su hija apenas podía levantar la cabeza de la almohada. La doctora Navarro, la oncóloga pediátrica del Hospital La Paz, había sido directa durante su última cita. Se nos acaba el tiempo, señora Herrera. Sin el tratamiento le doy 6 meses, quizás menos. 6 meses. Las palabras perseguían los sueños de Inés y envenenaban sus horas de vigilia. 6 meses para ver a su hija desvanecerse. 6 meses para fracasar en lo único que importaba, a menos que hiciera algo impensable. El viernes por la tarde, Inés permaneció fuera de la Torre Valverde más tiempo de lo habitual, mirando hacia la planta 22ª, donde la luz resplandecía contra el cielo oscureciendo. En su bolso, la carta esperaba junto con sus palabras cuidadosamente ensayadas. Se lo diría. Esta noche. Entraría en ese ático, pondría la carta sobre su escritorio y observaría su rostro mientras se daba cuenta de que la mujer invisible que limpiaba sus suelos era la hija que había descartado antes de nacer, y entonces le pediría que salvara a Lucía. El pensamiento la enfermaba de vergüenza y desesperación a partes iguales. Su orgullo, lo único que la pobreza no había robado, se resistía a la idea de suplicarle a este hombre nada, pero el orgullo no podía curar el cáncer. El orgullo no podía pagar tratamientos experimentales. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Inés subió en el ascensor con el estómago hecho un nudo. Cuando las puertas se abrieron, encontró a Ricardo en su posición habitual, de pie junto a las ventanas, inspeccionando su reino. Pero algo era diferente esta noche. Sus hombros estaban tensos, su postura menos imponente. Cuando se giró, Inés vio agotamiento tallado en su rostro, envejeciéndolo más allá de sus años. «Llega tarde», dijo, no con maldad, solo constatando un hecho. «Lo siento, señor Valverde». El autobús se retrasó. La voz de Inés salió más firme de lo que sentía. Empujó su carro dentro, su mano moviéndose inconscientemente hacia la carta en su bolsillo. «Déjelo», dijo Ricardo repentinamente. Inés se congeló. «Señor, la limpieza. Déjelo por esta noche». Se movió hacia el mueble bar y se sirvió 2 dedos de whisky escocés. Lo vació. Se sirvió otro. ¿Alguna vez ha construido algo durante tanto tiempo que olvidó por qué empezó? La pregunta la tomó desprevenida. En 3 años, Ricardo nunca se había dirigido a ella directamente más allá de instrucciones básicas. Ahora estaba allí de pie, bebida en mano, realmente mirándola por lo que podría ser la primera vez. No estoy segura de entender, señor Valverde. No, supongo que no. Se rió, amargo y hueco. ¿Por qué lo haría? Usted es solo la señora de la limpieza. Viene, limpia, se va. No le importan los precios de las acciones o las reuniones de junta directiva o imperios que se desmoronan mientras observa. La rabia de Inés se encendió. Tiene razón. No me importan esas cosas. Me importa mantener un techo sobre la cabeza de mi hija.
Me importa su próxima comida, su medicación, si vivirá para ver su próximo cumpleaños. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas, crudas y sin filtro. Los ojos de Ricardo se enfocaron en ella, realmente viéndola por primera vez. E Inés se dio cuenta de que había roto la regla invisible que mantenía a gente como ella, seguramente en segundo plano. ¿Tiene una hija? La voz de Ricardo se suavizó, algo casi humano parpadeando en sus rasgos. Sí. La garganta de Inés se cerró. Así no era como lo había planeado, pero el momento había llegado tanto si estaba lista como si no. Tiene 9 años y se está muriendo. Ricardo dejó su vaso. Lo siento. ¿De verdad? La pregunta salió más afilada de lo que Inés pretendía. ¿De verdad lo siente? ¿Qué clase de pregunta es esa? La mano de Inés se movió hacia su bolso. Podía sentir los bordes de la carta, a través de la tela, angular y condenatoria. Este era el momento de la verdad que salvaría a Lucía o destruiría lo poco que quedaba de la dignidad de Inés. Pero antes de que pudiera hablar, el móvil de Ricardo estalló en sonido. Miró la pantalla y su rostro palideció. «Tengo que atender esto», respondió su voz tensa. «¿Qué quieres decir con que la CNMV está investigando? Eso es imposible. He hecho todo según las normas». Se alejó, su conversación disolviéndose en susurros acalorados y pánico apenas controlado. Inés lo observó caminar de un lado a otro, observó su imperio comenzar su colapso en tiempo real y sintió una extraña mezcla de satisfacción y pena. Cuando colgó 15 minutos después, Ricardo parecía un hombre que había visto su futuro y lo había encontrado vacío. «¿Malas noticias?», preguntó Inés en voz baja. «Las peores». Se hundió en una silla, la cabeza entre las manos. 30 años construyendo, y todo podría desaparecer por una mala inversión. Un socio de confianza que resultó ser un fraude. Lo están llamando uso de información privilegiada. Van a destruirme. Inés debería haberse sentido reivindicada. Esto era karma, justicia para un hombre que había desechado a su propia hija. Pero viéndolo romperse, solo sintió un dolor hueco. La venganza, se dio cuenta, se suponía que debía sentirse mejor que esto. «Señor Valverde», dijo suavemente, «hay algo que necesito decirle». Él levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella, y por una fracción de segundo, Inés vio algo en su rostro, una sombra, un fantasma de reconocimiento, como si alguna parte de él ya supiera lo que estaba a punto de decir. Pero entonces su móvil sonó de nuevo y el momento se hizo añicos. «Tengo que irme», dijo Ricardo, poniéndose de pie abruptamente. «Reunión de emergencia de la Junta. Quédese todo lo que necesite. Cierre con llave cuando termine». Agarró su abrigo y se fue, dejando a Inés sola en el ático con su confesión sin pronunciar y la carta todavía escondida en su bolso. Se quedó allí durante un largo momento, suspendida entre el alivio y la decepción. Entonces sacó la carta, caminó hasta su escritorio y la colocó boca arriba donde no pudiera pasarla por alto. Debajo, dejó una nota en un recibo de limpieza, su letra pequeña y precisa. «Señor Valverde, tenemos que hablar. Inés Herrera». Luego se fue, el peso de la carta finalmente levantado de sus hombros, pero reemplazado por la aterradora incertidumbre de lo que vendría después. Inés no durmió esa noche. Yacía en la oscuridad de su pequeño dormitorio, escuchando la respiración trabajosa de Lucía a través de la delgada pared, e imaginaba una docena de escenarios diferentes. Ricardo leyendo la carta con fría indiferencia. Ricardo tirándola sin pensarlo 2 veces. Ricardo llamando a seguridad para que la despidieran y la pusieran en lista negra de todos los servicios de limpieza de Madrid. O peor, Ricardo leyéndola y simplemente sin importarle. Por la mañana, su móvil permanecía en silencio. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún reconocimiento de que su mundo entero se había desplazado sobre su eje. Inés realizó su rutina del sábado como una sonámbula. La medicación de Lucía, un desayuno que ninguna de las dos pudo terminar, dibujos animados reproduciéndose para una audiencia de una, mientras Inés miraba su móvil, deseando que sonara. Al mediodía, la señora Dolores llamó suavemente y entró con un tupper de sopa. «Tienes un aspecto terrible, mija. ¿Cuándo comiste por última vez?» «Estoy bien», mintió Inés, aceptando la sopa que no probaría. «Solo cansada». «Siempre estás cansada». La señora Dolores se sentó junto a Lucía en el sofá,
tocándole la frente con preocupación practicada. «Esta fiebre no está bajando como debería. ¿Has llamado a la doctora?» «Tengo cita el lunes». Otra mentira. La había cancelado porque no podía permitirse el copago y no podía soportar escuchar las predicciones cada vez más terribles de la doctora Navarro. Su móvil vibró. El corazón de Inés dio un vuelco, pero solo era un recordatorio de una factura de electricidad vencida. Lo dejó con manos temblorosas. Inés. La voz de la señora Dolores llevaba el peso de alguien que había visto demasiadas penurias para aceptar evasivas fáciles. Sea lo que sea que estés cargando, no tienes que cargarlo sola, pero sí tenía que hacerlo. Siempre lo había hecho. Esas eran las matemáticas de la pobreza y la maternidad solitaria, suma por resta, supervivencia por aislamiento, fuerza medida en cuánto podías soportar antes de romperte. La llamada llegó a las 4:17 de aquella tarde. Número desconocido. El dedo de Inés flotó sobre el botón de rechazar antes de que algo la hiciera responder. Señora Herrera, una voz de mujer, profesional y nítida. Soy Sara Méndez, asistente ejecutiva de Ricardo Valverde. El señor Valverde solicita una reunión con usted mañana, domingo, a las 2 de la tarde en su ático. Pide que venga sola. La boca de Inés se secó. Sí, allí estaré. Excelente. El portero la estará esperando. Una pausa, luego más suave. Señora Herrera, traiga a su hija. La línea se cortó antes de que Inés pudiera preguntar qué significaba eso. El domingo llegó envuelto en nubes grises de noviembre que amenazaban lluvia. Inés vistió a Lucía con su mejor conjunto, un vestido morado de la tienda de segunda mano, ligeramente grande pero limpio y planchado. La emoción de su hija por faltar al colegio e ir de aventura a Madrid rompió el corazón de Inés de nuevas formas. «¿Vamos a algún sitio elegante, mamá?» «Algo así, cariño, vamos a conocer a alguien». «¿Alguien simpático?» Inés no tenía respuesta para eso. El vestíbulo de la Torre Valverde era diferente los domingos, más tranquilo, más vacío, el bullicio habitual de los negocios reemplazado por un silencio casi de catedral. El portero comprobó su lista y señaló hacia el ascensor privado, el que Inés solo había visto usar a Ricardo. «Planta 22. La está esperando». El ascensor subió con suavidad mecánica, y Lucía presionó su cara contra la pared de cristal, viendo la ciudad encogerse bajo ellas. «Mamá, estamos volando». «Lo estamos, cariño. Realmente lo estamos». Las puertas se abrieron directamente en el ático. Ricardo estaba junto a las ventanas, de espaldas a ellas, los hombros rígidos de tensión. Se giró lentamente, e Inés vio una noche entera de insomnio grabada en su rostro. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron. Se movieron de Inés a Lucía y de vuelta, y algo en ellos se agrietó. «Señora Herrera», dijo, su voz más áspera de lo que ella la había oído nunca. «Gracias por venir». Lucía se apretó contra la pierna de Inés, repentinamente tímida. Inés descansó una mano protectora sobre el hombro de su hija. «Señor Valverde, esta es mi hija, Lucía». «Lucía, saluda». «Hola», susurró Lucía, asomándose desde detrás de su madre. La compostura de Ricardo vaciló. Cruzó la habitación y se arrodilló al nivel de los ojos de Lucía, un gesto tan inesperado que Inés sintió sus defensas debilitarse. «Hola, Lucía, es un placer conocerte. ¿Cuántos años tienes?» 9. Cumpliré 10 en marzo». Lucía hizo una pausa. «Si todavía estoy aquí». La declaración inocente aterrizó como una bomba. El rostro de Ricardo palideció. Miró a Inés y ella vio la pregunta allí, el horror y la comprensión naciente. «Está enferma», dijo Inés en voz baja. «Muy enferma». Ricardo se levantó lentamente, sacando un papel amarillento familiar del bolsillo de su chaqueta. La carta de Catalina. Su mano tembló mientras la sostenía. «Leí esto anoche. Lo he leído 100 veces desde entonces». Su voz se quebró. «Y leí su nota. Inés Herrera. Nunca supe su apellido. En 3 años nunca lo pregunté. Nunca me miró», dijo Inés. Años de invisibilidad afilando sus palabras. «¿Por qué necesitaría mi nombre? Porque eres mi hija». Las palabras salieron como una confesión, pesadas con un peso que había cargado inconscientemente durante décadas. «¿Verdad? Eres la hija de Catalina. Eres mía». Lucía miró a Inés, confusión nublando sus ojos febriles. «Mamá, ¿qué quiere decir?»
Las paredes cuidadosamente construidas de Inés comenzaron a desmoronarse. «Cariño, ¿por qué no te sientas en ese sofá tan bonito de allí? Necesito hablar con el señor Valverde un minuto». Lucía dudó. Luego obedeció acomodándose en cuero que probablemente costaba más que su alquiler anual. Sacó un conejo de peluche gastado de su mochila y lo abrazó fuerte, observándolos con ojos solemnes demasiado viejos para su rostro. Ricardo e Inés se quedaron de pie frente a frente, una vida de ausencia entre ellos. «Catalina se fue cuando estaba embarazada», dijo Ricardo. «No sabía si había tenido el bebé, no sabía si había sobrevivido. Me dije que era mejor no saber. Más fácil». Se rió amargo y roto. «Dios, he sido un cobarde». «Le sugeriste que se deshiciera de él», dijo Inés, sacando la carta, señalando las líneas condenatorias. «Le dijiste que un hijo no encajaba en tus planes. Tenía 28 años y estaba aterrorizado. Estaba construyendo algo de la nada, trabajando jornadas de 20 horas, ahogándome en deudas y ambición. Tenía razón, no estaba listo para una familia, pero eso no hace perdonable lo que dije». «No», concordó Inés fríamente, «no lo hace». Ricardo miró a Lucía, luego de vuelta a Inés, y algo fundamental cambió en su expresión. «Tiene los ojos de Catalina y tiene tu fuerza. Puedo verlo, incluso desde aquí. Su fuerza se está agotando». La voz de Inés se quebró. «Necesita un tratamiento que no puedo pagar. Necesita un milagro que no puedo darle. Y me odio por venir aquí. Odio que tenga que pedirte a ti. Tú, que nos desechaste antes de que yo naciera, que salves su vida». Las palabras flotaron en el aire como humo. Ricardo cerró los ojos y cuando los abrió, estaban húmedos. «No deberías tener que pedirlo», dijo en voz baja. «¿Qué necesita?». La pregunta flotó entre ellos. «¿Qué necesita?». Y por un momento, Inés no pudo hablar. Había imaginado esta conversación 1000 veces, pero ahora enfrentada a la realidad, las palabras se atascaron en su garganta como piedras. «Todo», finalmente susurró. «Necesita todo». Ricardo sacó su móvil. «Dame los detalles». Su diagnóstico, el nombre de su doctora, el plan de tratamiento. Inés rebuscó en su bolso, sacando una carpeta con historiales médicos, facturas marcadas, vencido, en letras rojas furiosas, la propuesta de tratamiento de la doctora Navarro. Sus manos temblaban mientras se la entregaba. Ricardo pasó las páginas, su expresión oscureciéndose. «Leucemia linfoblástica aguda, fase 3. Dios mío». Levantó la vista hacia Lucía. «¿Y este tratamiento en Barcelona? Dicen que tiene un 80% de tasa de éxito. Si empezamos dentro del próximo mes, después de eso...». Inés no pudo terminar la frase. «¿Cuánto?». 230.000 euros. Más atención continua, gastos de viaje, alojamiento. La trabajadora social estimó 300.000 en total. Ricardo marcó inmediatamente. «Marcos, necesito que transfieras 350.000 euros». Miró a Inés. «Crearemos un fideicomiso médico para Lucía. Todos los gastos cubiertos. Tendrás acceso a lo que necesites». Las rodillas de Inés se debilitaron. «No puedo». «¿Por qué harías? Porque es tu hija, y tú eres mía. Eso la convierte en mi nieta, en familia». Su voz se quebró. «En la única familia que me queda». Inés quería enfurecerse, arrojarle su generosidad a la cara. ¿Dónde estaba cuando ella tenía 7 años en casas de acogida? Pero Lucía tosió, un sonido húmedo y doloroso, y la rabia se disolvió en algo más complicado. «Necesito saber algo primero», dijo en voz baja. «¿La buscaste alguna vez? ¿A mi madre?». Ricardo dejó la carpeta. «No, al principio estaba enfadado. Luego me enterré en el trabajo. Era más fácil que admitir que era un cobarde. Murió cuando yo tenía 3 años. Accidente de coche en Getafe. Trabajaba en 2 empleos, probablemente agotada, probablemente desesperada, probablemente sola». Ricardo se estremeció. No lo sabía. No quería saberlo. Hay una diferencia. Lucía había abandonado su conejo y exploraba el ático con cautela maravillada, presionando su cara contra las ventanas. «Mamá, mira, puedo ver el mundo entero desde aquí». Ricardo la observaba, algo desmoronándose en su rostro. ¿Cuál es su cosa favorita? ¿Qué la hace feliz? Los libros, los cuentos de hadas y las estrellas, aunque apenas podemos verlas en Carabanchel. ¿Sabe sobre...? Ricardo hizo un gesto vago entre ellos. ¿Sobre que eres su abuelo? No, solo sabe que eres alguien que podría ayudar. La voz de Inés se endureció. «No le mentiré,
pero tampoco forzaré una relación que podría desaparecer cuando se vuelva inconveniente para ti. Eso es justo, más que justo. Su móvil vibró. Mi abogado, la investigación de la CNMV está escalando. Va a haber un circo mediático mañana. La miró. Pero independientemente de lo que me pase, ese dinero es tuyo. El fideicomiso es blindado. Incluso si termino en prisión, ella recibe su tratamiento. Gracias, susurró Inés. No sé qué más decir. No me des las gracias, todavía no. Deja que se ponga mejor primero. Lucía regresó, su rostro enrojecido. Mamá, ¿podemos volver aquí alguna vez? Es como un castillo. Inés se arrodilló. Quizás, cariño. Ya veremos. Ricardo se agachó junto a ellas. Lucía, tu madre me cuenta que te gustan las historias. ¿Cuál es tu favorita? La Bella y la Bestia, porque la bestia se vuelve buena al final. Las personas pueden cambiar si lo intentan. La compostura de Ricardo se rompió. Una lágrima rodó por su mejilla. Sí, dijo con voz ronca. Sí, pueden. En el ascensor, Inés se giró. Ricardo, si quieres ser parte de su vida, parte de nuestras vidas, tienes que estar realmente presente. No solo con dinero, sino con tiempo, con las cosas que importan. Lo entiendo. Hizo una pausa. ¿Puedo visitarla? Antes de que empiece el tratamiento. Me gustaría conocer a mi nieta. Inés miró a Lucía, medio dormida contra su hombro. 34 años de abandono luchaban contra la esperanza desesperada. Ya veremos, dijo finalmente, un día a la vez. Las puertas se cerraron, y mientras descendían, Inés sostuvo a su hija cerca y se permitió creer, solo por un momento, en cuentos de hadas donde las bestias se vuelven humanas y los finales felices son posibles. El fideicomiso médico apareció en la cuenta de Inés el lunes por la mañana, un número tan grande que no parecía real, como un error en el libro de cuentas del universo. Miró la pantalla de su móvil bajo la luz fluorescente de la sala de espera del hospital, actualizando la aplicación 3 veces para confirmar que no era un sueño. La doctora Navarro emergió de su consulta y por primera vez en meses, Inés encontró sus ojos sin el peso de una deuda imposible aplastando sus hombros. «Podemos hacer el tratamiento», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. «Podemos empezar cuando esté lista». La máscara profesional de la doctora se resbaló, revelando genuino alivio. «Señora Herrera, eso es una noticia maravillosa. Contactaré con el Hospital Vall d'Hebron inmediatamente. Con el estado actual de Lucía, recomendaría que empecemos dentro de la semana. Una semana, 7 días, entre este momento y la esperanza». Inés asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en su garganta. El ingreso de Lucía en el Vall d'Hebron ocurrió con rapidez sorprendente. El tipo de eficiencia que el dinero compraba, se dio cuenta Inés con amarga ironía. El hospital en Barcelona no era nada como las clínicas públicas abarrotadas y con poco personal a las que se había acostumbrado. Aquí, las enfermeras sonreían y tenían tiempo para responder preguntas. Los doctores explicaban los tratamientos en detalle en lugar de correr a la siguiente crisis. La habitación de Lucía tenía ventanas que daban a un jardín, no a un aparcamiento. «Mamá, ¿esto es real?», susurró Lucía en su primera noche, acurrucada en una cama que se ajustaba con el pulso de un botón, un gotero administrando medicamentos que costaban más por hora de lo que Inés solía ganar en una semana. «Es real, cariño. Vas a ponerte mejor. ¿Por ese hombre? ¿El del castillo?». Inés alisó el cabello de su hija eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Sí, por él. ¿Es buena persona?». La pregunta flotó en el aire estéril. Inés pensó en Ricardo de pie en su ático vacío, la soledad radiando de él como frío. Pensó en la carta de Catalina, en 34 años de ausencia. Pensó en la manera en que había mirado a Lucía, con asombro y arrepentimiento, y algo que podría haber sido amor. «Creo que está intentando serlo», dijo Inés finalmente. «A veces eso es lo mejor que las personas pueden hacer». Ricardo llamaba cada tarde a las 7. Las primeras conversaciones fueron incómodas, forzadas, 2 extraños conectados por sangre y circunstancia, avanzando a tientas hacia algo que se pareciera a familia. Preguntaba sobre los tratamientos de Lucía, su apetito, su ánimo. Preguntaba sobre las necesidades de Inés, si el hotel era cómodo, si tenía suficiente dinero para comidas, si necesitaba algo. «¿Por qué haces esto?», preguntó Inés la 4ª noche,
agotada de otro día viendo veneno goteado en las venas de su hija, con la esperanza de que matara lo que la estaba matando. «Porque debería haberlo hecho hace 34 años», respondió Ricardo, «porque le debo a Catalina una deuda que nunca podré pagar. Porque miro a Lucía y veo todos los momentos que perdí contigo». Su voz se quebró. «Porque estoy cansado de estar solo con mi dinero y mis arrepentimientos». En Madrid, el mundo de Ricardo se colapsaba con publicidad espectacular. La investigación de la CNMV dominaba los titulares. Los socios comerciales se distanciaban. La Junta votó para destituirlo como director ejecutivo pendiente del resultado de la investigación. Su imperio, construido durante 30 años, se desmoronaba en 30 días. Pero cada tarde a las 7 llamaba a Barcelona y cada sábado hacía el viaje, 3 horas y media en cada dirección, para sentarse en la habitación de hospital de Lucía y leerle libros que había comprado en la tienda de regalos del hospital, con un abandono que hablaba de un hombre que había olvidado cómo hacer algo que no fuera una transacción. Lucía respondía a él con la aceptación fácil de los niños, que todavía no habían aprendido a guardar rencores. Le enseñaba los nombres de sus animales de peluche. Le pedía que dibujara estrellas en sus bocetos, porque las suyas eran más puntiagudas. Se quedaba dormida durante sus lecturas y despertaba para encontrarlo todavía allí, libro cerrado, observándola con una expresión que Inés había aprendido a reconocer, asombro mezclado con dolor por todo el tiempo ya perdido. Inés observaba su relación desarrollarse con emociones complicadas. Parte de ella resentía lo fácilmente que Lucía acogía a Ricardo, lo rápidamente que perdonaba lo que ni siquiera sabía que necesitaba perdón. Pero una parte mayor, la parte que siempre había sido una hija buscando a un padre, sintió algo ablandarse dentro de su pecho. Una tarde de sábado, mientras Lucía dormía entre tratamientos, Ricardo e Inés se sentaron en la cafetería del hospital tomando café terrible. «La fiscalía está presionando para un juicio», dijo Ricardo en voz baja, removiendo su taza sin beber. «Mis abogados dicen que podría enfrentar 5 años si me declaran culpable. Probablemente menos, dada mi edad y falta de antecedentes penales, pero aún así», se rió con un sonido hueco, 30 años construyendo un imperio y seré recordado como un criminal. «¿Eres culpable?», preguntó Inés sin rodeos. «No de lo que me acusan, pero culpable de mucho más». Encontró sus ojos. Estaba tan enfocado en ganar que dejé de ver a las personas como personas. Eran recursos, obstáculos, herramientas. Catalina intentó decírmelo. Dijo que me estaba volviendo hueco. Le dije que no entendía la ambición. Ella entendía, dijo Inés suavemente. Solo que también entendía el coste. Ojalá hubiera escuchado. Ricardo dejó su café intacto. Ojalá hubiera elegido diferente. Pero los deseos no cambian el pasado, ¿verdad? No, pero las elecciones cambian el futuro. Se sentaron en silencio, 2 personas conectadas por sangre y rotas por las circunstancias, aprendiendo a existir en el mismo espacio sin los muros que los habían dividido. Aquella tarde, la fiebre de Lucía subió, un efecto secundario de la quimioterapia, les aseguraron las enfermeras, pero aterrador de todas formas. Inés sostuvo la mano de su hija mientras temblaba con escalofríos a pesar de las mantas apiladas sobre su pequeño cuerpo. Ricardo caminaba por el pasillo, haciendo llamadas a especialistas, exigiendo consultas, su furia de hombre de negocios enfocada en un enemigo que no podía intimidar ni comprar. Cuando Lucía finalmente se estabilizó cerca de medianoche, Ricardo se desplomó en la silla junto a Inés, su traje caro arrugado, su fachada cuidadosamente mantenida hecha pedazos. «No puedo perderla», susurró. «Acabo de encontrarla. No puedo perderla también». Inés miró a este hombre, su padre, y vio más allá de su riqueza y sus fracasos al humano asustado debajo. Extendió la mano y tomó la suya. Él la agarró como un salvavidas. «Entonces quédate», dijo ella. «Está aquí. Eso es todo lo que puedes hacer». Así que se quedó. A través de la larga noche y las que siguieron. A través de los días malos y los ligeramente mejores. A través de tratamientos que enfermaban a Lucía antes de fortalecerla. A través del proceso lento, aterrador y milagroso de ver a una niña luchar por su vida mientras los adultos que la amaban aprendían a luchar el uno por el otro. Y en algún lugar de esos pasillos de hospital, entre crisis y esperanza, abandono y presencia,
3 personas rotas comenzaron a descubrir qué significaba ser una familia, no la que habían imaginado, sino la que, de alguna manera, imposiblemente, se habían convertido. 3 meses después del inicio del tratamiento, Lucía perdió su cabello. Lo había estado esperando. Las enfermeras la habían preparado, le habían mostrado fotos, le habían ofrecido pelucas y pañuelos y gorros en colores alegres. Pero cuando los primeros mechones se desprendieron en las manos de Inés durante un cepillado suave, la fachada valiente de Lucía se desmoronó. «Parezco un monstruo», sollozó, mirando su reflejo en el espejo del baño. «Pareces una guerrera», susurró Inés con fiereza, abrazando a su hija, «como la persona más fuerte que conozco». Pero Lucía no se consolaba. Se negó a salir de su habitación, se negó a ver a los otros niños en la sala pediátrica, se negó incluso a hacer videollamadas con la señora Dolores en Madrid. Se acurrucó en sí misma, pequeña y derrotada, e Inés sintió una rabia impotente contra un universo que exigía tanto de alguien tan joven. Ricardo llegó aquel sábado llevando una caja grande. Lucía no lo miraba, su cabeza calva enterrada bajo las mantas. «Lucía», dijo suavemente, acomodándose en la silla junto a su cama, «te he traído algo. ¿Puedo enseñártelo?» Silencio. Luego, después de un largo momento, un pequeño asentimiento desde debajo de las mantas. Ricardo abrió la caja y sacó un telescopio. No un juguete, sino uno real de grado profesional, del tipo que usan los astrónomos serios. «Tu madre me contó que te encantan las estrellas. Pensé que quizás podríamos mirarlas juntos. Mirarlas de verdad, no solo las pocas tenues que podemos ver desde la ciudad». Lucía asomó desde las mantas, sus ojos rojos de llorar, pero curiosos a pesar de sí misma. «¿Un telescopio de verdad? El mejor que el dinero puede comprar, lo cual, lo admito, es mi solución para la mayoría de los problemas». La sonrisa autocrítica de Ricardo era algo nuevo, una grieta en la armadura que Inés lo había visto quitarse lentamente durante estos meses. Pero en este caso, creo que está justificado, porque esta noche se supone que estará despejado, y el hospital tiene una azotea de observación, y conozco a alguien que puede conseguirnos acceso después del horario de visitas. «No quiero que la gente me vea», susurró Lucía, tocando su cabeza desnuda. Ricardo guardó silencio un momento. Luego hizo algo que hizo que tanto Lucía como Inés contuvieran la respiración. Sacó un gorro de su bolsillo y se lo puso sobre su propia cabeza, cubriendo completamente su cabello gris. «Ahora hacemos juego», dijo. «Compañeros en rebelión de moda, ¿qué dices?» Los labios de Lucía se movieron levemente. «Te ves ridículo». «Me veo distinguido». «Hay una diferencia», ofreció su mano. «Vamos. Las estrellas están esperando y no les importa cómo nos vemos. Eso es lo hermoso de las estrellas. Brillan para todos por igual». Aquella noche, en la azotea del hospital bajo un cielo barcelonés más despejado que cualquier cosa visible desde Madrid, Lucía miró a través de su telescopio y vio los anillos de Saturno por primera vez. Su jadeo de asombro hizo que los ojos de Ricardo se humedecieran. «Es tan hermoso», respiró ella. «Abuelo, mira, puedes ver los anillos». La palabra «abuelo» aterrizó suavemente, casi accidentalmente, pero su impacto fue sísmico. Ricardo se congeló, e Inés lo vio luchando por mantener la compostura. Lucía no pareció notar lo que había dicho, demasiado absorta en el cosmos desplegado ante ella. «Sí, cariño», logró decir Ricardo, su voz ronca. «Sí, lo es». Inés permaneció aparte, observando a su padre enseñar a su hija los nombres de las constelaciones, y sintió algo fundamental cambiar dentro de ella. Este hombre que había sido un extraño 6 meses atrás, que había desechado a su propia hija antes de nacer, estaba aprendiendo a estar presente. No perfectamente, todavía lanzaba dinero a los problemas, todavía a veces parecía desconcertado por la complejidad emocional, pero lo estaba intentando. Día tras día, kilómetro tras kilómetro, se estaba presentando. El juicio de la CNMV comenzó en marzo. Ricardo pasaba los días de semana en el tribunal, defendiendo su reputación, y los fines de semana en Barcelona leyéndole a su nieta. Los medios lo pintaban como un magnate despiadado caído por la codicia. No veían cómo se quedaba dormido en sillas de hospital o aprendía a trenzar la peluca, que Lucía a veces usaba o lloraba en silencio en la capilla del hospital cuando pensaba que nadie miraba. Inés asistió al juicio
los días que el horario de tratamiento de Lucía lo permitía. Se sentaba al fondo de la sala y observaba a los fiscales desmontar la vida que Ricardo había construido. Sus socios comerciales testificaron contra él. Sus exesposas dieron deposiciones perjudiciales. El imperio se desmoronó pieza por pieza, y con él, el hombre que Ricardo había sido. Pero algo más estaba siendo construido en su lugar, algo más pequeño, más frágil, infinitamente más valioso. Una tarde, después de un día particularmente brutal en el tribunal, Ricardo regresó a Barcelona derrotado. Había sido declarado culpable de 3 cargos de fraude de valores. La sentencia estaba programada para mayo. Sus abogados estimaban 18 meses en un centro de baja seguridad, posiblemente menos con buena conducta. «Lo siento», le dijo a Inés mientras se sentaban en la cafetería del hospital, las luces fluorescentes zumbando sobre ellos. «Quería estar aquí para todo. Para su recuperación, para aprender a ser tu padre. Y ahora estaré encerrado justo cuando finalmente estamos...» «Para», interrumpió Inés. «Estarás fuera un tiempo. Luego volverás. Eso no es abandono. Eso es la vida siendo complicada». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Toda mi infancia imaginé a mi padre como un monstruo o un santo. Nunca se me ocurrió que sería humano, defectuoso e intentando y a veces fallando, pero aún presentándose». Los ojos de Ricardo encontraron los suyos. «¿Lo estoy? ¿Presentándome? Cada día que importa». Inés extendió la mano a través de la mesa y tomó la suya. «Eres mi padre, no el que soñé, pero el que tengo, y eso es suficiente». Ricardo se rompió entonces. Realmente se rompió, lágrimas corriendo por su rostro sin control. «No merezco esto, nada de esto. Tu perdón, el amor de Lucía». «Probablemente no», concordó Inés, «pero lo estás recibiendo de todas formas. Eso es lo que significa familia. No perfección, solo presencia». Se sentaron juntos en aquella cafetería estéril, 2 personas aprendiendo a ser padre e hija 34 años tarde, y era desordenado e imperfecto, y más real que cualquier cosa que Inés hubiera conocido. Más tarde, de vuelta en la habitación de Lucía, Ricardo leyó de El Principito, el favorito actual de Lucía. Cuando alcanzó la línea sobre el zorro y domesticar, su voz se quebró. «Te vuelves responsable, para siempre, de lo que has domesticado». Lucía ya estaba dormida, su respiración constante por primera vez en días. Ricardo cerró el libro y miró a Inés. «Te fallé una vez», dijo en voz baja. «No le fallaré a ella, ni a ti, no otra vez». «Lo sé», dijo Inés, y se dio cuenta, con sorpresa, de que lo decía en serio. Fuera la primavera avanzaba hacia Barcelona. Dentro, contra probabilidades imposibles y a pesar del tiempo terrible, una familia echaba raíces en habitaciones de hospital y salas de espera, en dolor compartido y esperanza tentativa, en los espacios entre quienes habían sido y quienes estaban aprendiendo a ser. Mayo llegó con flores de cerezo y el día de la sentencia. Ricardo se presentó ante la jueza en un tribunal federal, su traje caro incapaz de disfrazar el peso que había perdido. La fiscal recomendó 3 años. El abogado de Ricardo argumentó por libertad condicional. La jueza estudió a Ricardo con ojos penetrantes. «Señor Valverde, ha construido un imperio sobre la ambición y la crueldad. La ley exige responsabilidad». Hizo una pausa. «Sin embargo, he leído las cartas presentadas en su behalf, de enfermeras de oncología, de una niña de 9 años que lo llama abuelo y quiere que esté en su fiesta de cumpleaños en julio». Inés se sentaba en la galería, su mano presionada contra su boca. «Le sentencio a 18 meses en prisión federal, seguidos de 2 años de libertad supervisada y 300 horas de servicio comunitario». La expresión de la jueza se suavizó casi imperceptiblemente. «Espero que use este tiempo para continuar convirtiéndose en el hombre que su nieta cree que es». Ricardo se giró y encontró a Inés entre la multitud. Articuló 2 palabras. «Gracias». Se le permitió una semana antes de presentarse en prisión. Pasó 6 días en Barcelona. En la última tarde, Ricardo llevó a Inés y Lucía a cenar en un pequeño restaurante italiano cerca del puerto. Lucía llevaba una peluca nueva, cabello castaño que la hacía verse como la niña saludable de 10 años en que se estaba convirtiendo. La doctora Navarro había usado la palabra remisión, cautelosamente pero genuinamente. Entonces,
¿El abuelo va a un tiempo fuera para adultos?, preguntó Lucía, enrollando espaguetis con seriedad. Ricardo se rió. Eso es exactamente lo que es, cariño. Tiempo fuera por tomar malas decisiones. ¿Serán malos contigo allí? No, cielo, será aburrido más que nada. Tomó su pequeña mano. Pero te escribiré cartas cada semana, y llamaré cuando me lo permitan, y antes de que te des cuenta, estaré de vuelta. ¿Lo prometes? Lo prometo. Después de cenar caminaron por el puerto. Lucía corrió adelante, persiguiendo gaviotas con energía que habría sido impensable 6 meses atrás. He estado pensando, dijo Ricardo, sobre lo que pasa después. Pensé que quizás podría ayudarte a volver a estudiar, terminar tu carrera. Mencionaste que habías empezado la universidad, pero tuviste que dejarlo cuando nació Lucía. Inés dejó de caminar. Ricardo, no puedo devolverte tu infancia. No puedo deshacer 34 años de ausencia, pero quizás pueda ayudarte a construir el futuro que mereces. No como caridad, como algo que un padre hace por su hija. Las lágrimas nublaron la visión de Inés. No sé qué decir. Di que lo pensarás. Has pasado toda tu vida cuidando de todos los demás. Deja que alguien cuide de ti por una vez. Lucía regresó, sin aliento y feliz, y Ricardo la levantó sobre sus hombros. Mira, mamá, soy más alta que todos. Inés observó a su padre cargar a su hija y sintió que la última de sus armaduras se agrietaba. Vale, dijo suavemente, lo pensaré. Sobre la universidad, sobre el futuro, sobre dejar que seas mi padre. Eso es todo lo que puedo pedir. A la mañana siguiente, llevaron a Ricardo al centro penitenciario en Soto del Real. Se sentaron en el aparcamiento, ninguno listo para el adiós. 18 meses, dijo Ricardo. Puedo hacer 18 meses. Lucía trepó al asiento delantero, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Ricardo. Yo también te escribiré cada semana, abuelo, y te contaré sobre el colegio, y mis amigos, y las estrellas. Me gustaría mucho eso, cariño. La abrazó fuerte. Pórtate bien con tu mamá, y sigue luchando. Eres la persona más fuerte que conozco. Cuando Lucía volvió a su asiento, Ricardo se giró hacia Inés y le entregó un sobre. Esto es para ti. No lo abras hasta que llegues a casa. ¿Qué es? Una historia. Una que debería haberte contado hace mucho tiempo. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Observaron cómo caminaba hacia la entrada, sus hombros rectos. En la puerta se giró y saludó. Lucía saludó furiosamente de vuelta, y luego se había ido. De vuelta en Barcelona, después de que Lucía se durmiera, Inés abrió el sobre. Dentro había páginas en la letra de Ricardo, contando la historia de un hombre que había amado a Catalina, que había tenido demasiado miedo de elegir el amor sobre la ambición. Y al final una confesión. Conocerte a ti y a Lucía no me redimió, pero me recordó que la redención es posible. Me diste esa oportunidad, Inés. Me dejaste ser abuelo antes de haber ganado el derecho a ser padre. Pasaré el resto de mi vida intentando merecer ese regalo. Te quiero. Debería haberlo dicho antes, pero todavía estoy aprendiendo este lenguaje de familia. Te quiero, hija, y estoy increíblemente orgulloso de quien te has convertido. No por mí, sino a pesar de mí. Gracias por dejarme ser parte de tu historia. Gracias por enseñarme que la riqueza no se mide en edificios o cuentas bancarias, sino en las personas que esperan a que vuelvas a casa. Te veré en 18 meses. Hasta entonces, sabe que pienso en vosotras dos. Cada día. Tu padre, Ricardo. Inés dobló la carta y la presionó contra su pecho. Lucía murmuraba algo sobre estrellas en su sueño, e Inés se sentó allí, llorando y sanando a partes iguales, lamentando al padre que nunca tuvo mientras celebraba al que había encontrado, imperfecto, defectuoso, intentando y finalmente presente. 18 meses se sintieron como una eternidad y un instante a la vez. Inés marcó el tiempo en hitos. El 10º cumpleaños de Lucía celebrado con remisión confirmada. El primer día en la universidad donde Inés, a los 31 años, se sentaba entre estudiantes que podrían haber sido sus hermanos menores. Las llamadas quincenales desde Soto del Real, donde la voz de Ricardo se volvía más suave, más humana. Las cartas que llegaban como un reloj, historias de su infancia, disculpas por su ausencia, preguntas sobre sus vidas que demostraban que finalmente estaba aprendiendo a escuchar. Lucía guardaba cada carta en una caja decorada, leyéndolas antes de dormir como textos preciosos. Escribía de vuelta religiosamente,
llenando páginas con dibujos de constelaciones e historias sobre el colegio. Mamá sacó una matrícula de honor en biología. Estoy muy orgullosa de ella, abuelo. Tú también lo estarías. El piso en Carabanchel se sentía diferente ahora. Todavía pequeño, todavía modesto, pero ya no asfixiante. Inés había dejado 2 de sus 3 trabajos, mantenido el turno matutino en el bar, mientras asistía a clases por la tarde. El fideicomiso médico cubría la atención continua de Lucía. Por primera vez en su vida adulta, Inés podía respirar sin calcular el coste de cada aliento. El verano llegó, luego el otoño, luego el invierno otra vez. Lucía prosperaba. Su cabello crecía más oscuro y más grueso, su energía ilimitada, su futuro extendiéndose ante ella como un camino abierto. Se unió al club de astronomía del colegio y hablaba sin parar sobre planetas y galaxias. El telescopio que Ricardo le había dado permanecía junto a su ventana, apuntado a cualquier estrella que pudiera atravesar la contaminación lumínica de Carabanchel. En noviembre, Inés se graduó de su programa de certificación como auxiliar jurídico. Lucía se sentó en la audiencia con un vestido que habían elegido juntas, sosteniendo un ramo de flores del supermercado. Cuando dijeron el nombre de Inés, su hija se levantó y vitoreó con alegría sin restricciones. La fotografía que tomaron ese día, Inés con su birrete y toga, Lucía junto a ella con orgullo de dientes separados, fue enviada a Soto del Real en la siguiente carta. Ricardo llamó 3 días después, lágrimas en su voz. Estoy tan orgulloso de vosotras, de las 2. Diciembre trajo la carta que habían estado esperando. La fecha de liberación de Ricardo, 15 de enero. Lucía apenas podía contener su emoción. Hizo una pancarta de bienvenida con la ayuda de la señora Dolores, cubriéndola con estrellas y planetas, y las palabras «Bienvenido a casa, abuelo» en purpurina, que se metió por todas partes. El 15 de enero llegó gris y frío. Inés y Lucía tomaron el metro hasta la estación de Chamartín, donde Ricardo llegaría desde Madrid. Lucía llevaba su mejor vestido y agarraba el telescopio. Las manos de Inés temblaban mientras sostenía la pancarta. El tren llegó a las 14:47. Los pasajeros descendieron lentamente, y entonces allí estaba. Ricardo parecía mayor, más delgado, sus trajes caros reemplazados por vaqueros simples y una chaqueta gastada. Pero sus ojos, cuando encontraron a Inés y Lucía entre la multitud, contenían algo que nunca habían tenido antes: paz. «¡Abuelo!». Lucía se soltó y corrió lanzándose a los brazos de Ricardo. Él la atrapó, tambaleándose ligeramente, y enterró su rostro en su cabello. Sus hombros temblaron con sollozos que no intentó ocultar. «Hola, cariño. Dios, cuánto te he echado de menos». Inés se acercó lentamente, y la mano de Ricardo buscó la suya. Ella la tomó, y de repente eran un círculo, 3 personas conectadas por sangre y elección, por fracaso y perdón. «Gracias», susurró Ricardo. «Gracias por esperar». «Gracias por intentarlo», respondió Inés. «Eso es todo lo que necesitábamos». Tomaron el metro de vuelta a Carabanchel, la primera vez de Ricardo en transporte público en décadas. Lucía se sentó en su regazo, señalando lugares a través de las ventanas sucias, y él sonrió como un hombre que finalmente había llegado a casa. La fiesta en el piso fue pequeña e imperfecta. Las empanadas de la señora Dolores, la pancarta torcida, la tarta desigual de Lucía. Pero cuando cantaron, desafinados y entusiastas, Ricardo lloró abiertamente, rodeado de personas que lo amaban no por su riqueza, sino por su disposición a presentarse. Más tarde, después de que los invitados se fueron y Lucía se durmió, Inés y Ricardo se sentaron en la escalera de incendios mirando las estrellas. «Conseguí un trabajo», dijo Ricardo, «asistente de coordinación en una ONG que ayuda a personas con antecedentes penales a encontrar empleo». Su sonrisa era genuina. «También encontré un piso cerca, a distancia caminable, para poder estar aquí para las cenas, para ayudar con los deberes, para lo que necesitéis». «Eso es perfecto», dijo Inés suavemente. Se sentaron en silencio cómodo, observando su aliento condensarse en el aire frío. «Sigo pensando en Catalina», dijo Ricardo. «¿En qué diría si pudiera vernos ahora?». Inés pensó en la madre que nunca había conocido. «Creo que diría que lo hicimos bien, que nos encontramos a pesar de todo». «Encontramos familia», dijo Ricardo, «del tipo real, no en la que naces, sino la que eliges cada día». Dentro, Lucía pidió agua. Ricardo empezó a levantarse.
Déjame. Inés observó a través de la ventana cómo su padre se sentaba junto a la cama de su hija y le contaba una historia sobre estrellas y segundas oportunidades y el largo viaje a casa. La ciudad zumbaba a su alrededor, indiferente y eterna, pero en este pequeño piso en Carabanchel, algo precioso había echado raíces. No perfección, no el borrado del dolor pasado, sino presencia, perdón, el trabajo desordenado y hermoso de convertirse en familia. Habían estado perdidos en sus órbitas separadas durante 34 años, pero de alguna manera, contra toda probabilidad, habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro. 3 personas rotas haciéndose completas, no a través de grandes gestos, sino a través del acto simple y revolucionario de presentarse, día tras día, momento a momento, juntos. Y por la mañana despertarían con café y desayuno y los milagros ordinarios de otro día. Ricardo llevaría a Lucía al colegio. Inés iría a su nuevo trabajo en una clínica de asistencia jurídica. Navegarían el terreno complicado de ser una familia. Pero esta noche, bajo las estrellas, eran simplemente 3 personas que habían aprendido que nunca es demasiado tarde para volver a casa, que el amor, cuando finalmente se deja entrar, puede redimir incluso los corazones más fríos, y que las personas que pasamos por alto, las que nunca vemos realmente, podrían estar llevando precisamente lo que hemos estado buscando todo el tiempo. Familia, perdón, hogar, fin. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Te ha gustado la historia? Cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido y si harías algo diferente. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Activa la campana para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.